Buenos días, estamos en la edición de Diálogos Sororos Espacio Creadoras de este 2022 dentro de Espacio C, este ciclo bueno, que ya está llegando a su fin y que empezamos el año pasado y que nos ha traído tan gratos encuentros como el que tenemos ahora por la mañana. Hoy estamos con la última creadora del mes, que es Lara Rivero. Lara, buenos días. Muy buenos días, Rocío, y muy buenos días a todos los que nos estáis viendo. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Pues nada, vamos a empezar. Te hemos seleccionado dentro de este mes porque bueno, nos ha llamado mucho la atención tu profesión, a lo que te dedicas, la innovación que nos has traído también a nuestro entorno. Y bueno, Lara Rivero es sacerdotisa celta. Además de ser sacerdotisa y de ella, bueno, pues dirigir los rituales que ahora nos va a, bueno, no creo que la palabra no sería dirigir, ¿no? ¿Cuál sería la palabra que deberíamos de utilizar? Sí, yo me considero pues una persona que celebra la vida y que recuerda, una recordadora a través pues, de las tradiciones de nuestra tierra, aquello que celebraban conjuntamente con la naturaleza, con la tierra, pues nuestros ancestros. Y una tradición que se ha ido perdiendo estos últimos 2000 años, pero que nos da una fuerza y una unión como tribu y como colectivo que merece la pena recordar. Sí. Sí, digamos que, o sea, oficias, la palabra que estaba buscando es que oficias, digamos, celebraciones rituales bajo esa tradición celta. Además de ser sacerdotisa, eres la creadora, creo que de la única escuela que existe en España de sabiduría celta. Ahora nos vas a explicar, creo que es la única que existe en España. Entonces, antes de pasar a que nos expliques todo este proyecto tan innovador en nuestro país, me gustaría que nos contases, Lara, quién eres, qué te motivó a convertirte en sacerdotisa y, bueno, un poco qué formación has recibido tú para estar ahí en ese lugar, ¿no? Sí, bueno, pues yo desde la niñez, como alma, elegí unos padres que me iban a permitir hacer todo este camino de recordar y de ponerme al servicio de esta manera, en lo profesional. Y entonces, pues mi madre es una mujer que, pues como lo digo yo, muy sabia, muy bruja ella, muy maga. Y entonces ya desde niña me mostraba pues estos rituales, esta sincronía con la vida, el poder de la intención, el poder de co-crear y danzar con la vida y con los elementos que tenemos. O sea, al final el estar conectado con uno mismo, con las semillas de deseo que existen en nosotros y de ir a por ellas, de atreverte a vivir la vida. Y bueno, pues mi padre, su religión es la naturaleza. Él nos ha transmitido a mi hermana y a mí esa este lugar, ¿sí? Que ocupamos como humanidad junto a la Tierra, pues que va mucho más allá de estar aquí solitos, y el poder eh, estar con la naturaleza y observarla y aprender de ella. Bueno, cada vez que miro para allá es que tengo una ventana que me conecta con toda la naturaleza y la primavera que estamos viviendo. Y bueno, pues mi padre ha sido ese duendecito del mundo natural que me ha transmitido desde bien pequeña toda esta tradición del mundo celta. Mi familia es del Bierzo, de toda esta zona de León, y entonces ahí la tradición pues en determinados pueblos se ha continuado y bueno, se ha perdido mucho, pero hay costumbres que se han continuado y que me han sido transmitidas, ¿no? Por madre, por padre, y después en el camino he ido encontrando también pues esas personas que también me han como invitado a seguir profundizando, esos lugares que me han invitado a canalizar las piedras, ¿sí? Esas abuelitas que guardan la información de esos pueblos que habitaron allí, de esas costumbres que sucedieron en esos lugares, y a través del estado canal, porque una sacerdotisa desarrolla ese estado canal, pues he recibido pues toda esa información que necesitaba recordar para mi propósito, para poner al servicio
esta manera de celebrar la vida, que es algo muy tradicional de nuestra península y de Europa, y poder invitar a las personas a mirar hacia la vida y a honrar y agradecer el milagro que tenemos de estar vivos. ¿Sí? Entonces, digamos que de alguna manera la formación que tú recibes es, bueno, a través de este canal, como dices, a través de la naturaleza, a través de tus padres, y no sé si luego has tenido alguna inspiración o alguna formación, a lo mejor en otros países, o que hayas, o lecturas que te han podido complementar digamos, a crear este camino, ¿no? Con los rituales. Sí, como te decía, ha habido personas inspiradoras, personas que como que me han acompañado a recordar, pero tanto vivas como maestros, ¿vale? O sea, como de alguna manera también otros maestros que según iba viajando por todo el planeta y viviendo en otros lugares en Asia, en América, en el norte de Europa, pues me ha permitido todo esto, recibir la información que necesitaba en cada momento para ponerme al servicio. O sea, yo me considero que soy una eterna estudiante en ese sentido y continúo pues leyendo, pero no solo leyendo libros, leyendo también, como te decía, las piedras, los lugares, círculos de piedra como Stonehenge, como Avebury, como en Portugal, los almendros, o sea, hay muchos lugares que me permiten hacer esta labor de recordar y de transmitir. Y a medida que voy transitando también pues, con personas que me inspiran y con maestros canalizando esa información que me van guiando, pues así voy poniendo en la Escuela de Sabiduría Celta todas estas tomas de conciencia, esto que a mí me es útil en mi vida personal y que me permite seguir avanzando y evolucionando. Entonces son cosas muy prácticas, son herramientas muy prácticas lo que transmito en la escuela y también, bueno, pues la historia del mundo celta hasta donde he podido recordar. Sí. Claro, esta historia del mundo celta es la que digo, que imagino que la has recordado por estos canales que nos comentas, también por lo que tú hayas podido leer, por estas personas que te han inspirado, y a través de todas ellas tú has descubierto el rol, entiendo que te has sentido identificada, has profundizado en el rol que tenían las mujeres, las sacerdotisas celtas a lo largo de la historia, ¿no? Que seguramente que era un rol destacado bueno, que se ha perdido. No sé si nos puedes contar un poquito más cuál era exactamente el rol que tenían las mujeres, las sacerdotisas celtas. Sí, de hecho, mi misión de vida es esto, es que las mujeres podamos recuperar este lugar que durante más de 2000 años no hemos podido desarrollar precisamente por la religión cristiana, por la dominación del pueblo de los romanos, ¿sí? Entonces, poco a poco, como ya sabemos en la historia, se obligó a que la mujer no hiciera este papel y a que hubiera una conversión obligada y a que poco a poco las tradiciones que tenían que ver con ese gozo hacia la vida, con esa libertad, con ese disfrute, se fueran cortando esa posibilidad de celebrar de esa manera. Entonces, las sacerdotisas en el mundo antiguo, pues podían tener una profesión del tipo médico, del tipo juez, abogado, o sea, podían ser reinas, podían tener su labor a nivel social de este tipo y además ser sacerdotisas. ¿Esto qué implicaba? ¿Qué es una sacerdotisa? Bueno, pues es una intermediaria entre mundos, es alguien que guía a la tribu no desde el ego, sino desde el campo del corazón, canalizando aquello que le llega para impulsar a la tribu, para impulsar a la persona y para impulsarse ella. Entonces, esta es la capacidad que desarrollamos durante mucho tiempo para cada vez ser unos canales más abiertos y más puros al servicio de la vida. Entonces, no es soy una abogada que me alineo con una polaridad, sino que pretendo crear una reconciliación entre dos partes que se han hecho daño. Por ejemplo, o soy un médico que además con esta capacidad de sacerdotisa voy a ver qué hay de fondo de esta enfermedad que te está mostrando el cuerpo. O sea, va más allá, es conectar con el espíritu, es conectar con toda la vida que está en el planeta, es ser parte, es observar realmente la educación, por así decirlo, nos la da la tierra, nos la dan las estaciones. ¿Sí? No es una religión, no seguimos una religión, sino que simplemente a través de estar en la vida, en la tierra, en esa observación,
desarrollamos este estado canal y nos ponemos al servicio. Claro, efectivamente has dicho algo muy interesante, ¿no? Que es todo el tema de la religión cristiana, de las religiones que al final hacen que estos papeles un poco de mediador de rituales, de mediador de vida, quedaran aparentemente o en la sociedad, bueno, pues dirigidos solamente bajo los hombres, ¿no? Entonces desaparece un poco lo que es el papel desde ahí de esa mujer, ¿no? De esa mujer mediadora, de esa mujer celebradora de la vida y de sus distintos rituales. Entonces, quizá por eso es importante, ¿no? Que tu labor, lo que tú quieres hacer es como recuperar ese, aparte de toda la tradición y el sentido, que luego nos vamos a explicar un poquito más, el sentido de esos rituales, ese contenido, que sí que la mujer se signifique como, bueno, pues como la que lidera, ¿no? La que lidera estos rituales. Entonces, por ahí es importante, ¿no? Recuperar el papel de la mujer, entiendo, para ti y además te quería preguntar que nos hables un poquito más de este papel de traerlo a la mujer hoy en día y luego, ¿por qué crees también que esto está siendo demandado en la actualidad? Porque sé que estás oficiando muchos rituales, entonces existe como ese auge. ¿Qué es lo que está buscando la gente? Sí, por ejemplo, hoy en día es una pena, pero prácticamente las personas se centran en celebrar su boda y casi el resto de momentos importantes en la vida de las personas son poco celebrados o celebrados de manera muy íntima. Cuando antes era pues toda la familia y tal, pues ahora, por ejemplo, hay determinados ritos que no terminan de celebrarse o que las personas no encuentran una manera de celebrarlo. Las bodas, habitualmente pues tenemos la opción del registro, que es la única válida, o la tradición cristiana. Entonces, claro, hay muchísimas personas que en el momento presente no se sienten identificadas con la tradición cristiana, pero por otro lado les parece poco el ir a firmar un papel y ya está. Entonces, la tradición celta, la tradición de las tribus de la península, pues recogían una manera de celebrar el amor hermosísima, que honra al pasado, que honra todo lo que hay, que celebra lo grande, el amor de la pareja, que honra el destino de la pareja y que permite que toda la tribu o invitados participen en la celebración, dan un lugar a cada persona. Entonces, claro, todo esto tiene una fuerza impresionante. Lo que me dicen la gente cuando asiste a una boda celta es la primera vez que asisto a una boda de verdad. O sea, cuando me dicen esto la gente, digo, wow, hay mucha necesidad de eso, de encontrar algo que represente a las parejas y al amor. Y luego, pero es que son tan bonitas todas las celebraciones, la gente lo desconoce, pero hay ritos para cada momento de cambio en la vida. Y qué importante es, por ejemplo, el de las niñas cuando pasan al reino de las mujeres o los niños al reino de los hombres. Qué perdidos están hoy en día, porque no tienen igual en su entorno esa figura o esas figuras, como antiguamente había, que les impulsaban a un rito iniciático que les permitiera entender ese cambio de una manera más sencilla y abriera una puerta, así un camino para que lo fueran recorriendo, entendiendo como más profundamente ese cambio que se estaba produciendo en el cuerpo, en la mente, en las emociones, en ese niño que dejaba de ser un niño. Y esa aportación también a lo colectivo, a la tribu, a la Se me, familia. Según estás diciendo, perdona que te interrumpa, Lara, se me ocurre que todo esto está muy conectado y por eso nos hemos desconectado con la naturaleza. O sea, estos cambios me da la impresión de que tienen mucho que ver con, claro, antiguamente evidentemente la conexión con la naturaleza era mucho mayor, pero quizá esta desconexión que tenemos ahora nos desconecta de estos pasos también en la vida y luego también creo que nos desconecta la falta de transmisión oral que tenemos en las propias familias, ¿no? O sea, esa desconexión también que tenemos a nivel interior. Al final esto genera que pasemos por las fases de la vida sin profundizar, sin tener una conciencia y sobre todo a lo mejor la más clásica que sería la unión de dos personas, el matrimonio, bueno, pues sí, efectivamente, sin encontrar un sentido, un contenido interior de verdad en el propio acto de la celebración, ¿no? Entonces, qué importante
que quería que me reflexionaras un poco sobre esta implicación de la naturaleza, esta implicación de la tradición también oral en las propias familias, en, bueno, pues cómo lo vinculas también tú a la naturaleza, no sé, ¿qué te sugiere lo que te digo? Sí, es fundamental lo que estás diciendo porque, claro, en el siglo pasado las personas se han ido a las ciudades, bueno, ya venían, pero han ido a las ciudades, han superpoblado las ciudades, la gente se ha desconectado de la tierra, de los ciclos cambiantes de la naturaleza y han empezado a vivir con unas rutinas antinaturales, donde los padres están trabajando los dos, ¿sabes? En las últimas décadas mamá y papá trabajan, mamá y papá casi no tienen tiempo para sí mismos, qué tiempo de calidad van a tener también para los hijos y todo esto, tanta acción, tanta meta, tanto sueño americano, tanta desconexión, hace que nos hayamos perdido del sentido de la vida y entonces el volver a silenciar todo esto, la mente, el caos, el ruido, el meta, al final pues es toda esa energía la tenemos pues en esta parte, ¿no? Desde hace tiempo. Entonces la invitación a través de la tradición celta y de las celebraciones es a volver a poner los pies descalzos en la tierra, a volver en los ratos que puedas dentro de la vida que tú tienes de ciudad o como sea, volver a observar la naturaleza, volver a ella para que te vaya guiando, para que vuelvas a conectar con tu ritmo natural, con tu ritmo cíclico, ¿sí? Y si eres mujer y eres mujer cíclica, pues es que ya tienes tu ritmo. Sé coherente con ese ritmo. Y si ya estás en la plenipausia o eres hombre o eres un niño, pues conectar con ese ritmo cíclico de la tierra te va a permitir conectar con lo auténtico, con lo esencial, con un ritmo que te siente bien. O sea, ¿qué necesitas tú, no? Y yo siento que este es como un paso muy importante que necesitamos recuperar para salir del caos, para salir de la confusión mental y volver a el útero, ¿sí? O el centro uterino, físico o energético, si eres hombre energético, si eres mujer físico, y es ahí, es como bajar la energía al cuerpo, bajar la energía al gozo, al disfrute, bajar, porque las celebraciones van de disfrutar de la vida. ¿Cómo vamos a disfrutar si estamos todo el rato aquí? Meta, acción, si no me paro a disfrutar de lo que ya hay, de lo que soy. ¿Sí? Efectivamente, además se me ocurre relacionar esta conciencia de la que hablas y esta coherencia con el propio ser y el propio planeta con los valores que entiendo que son intrínsecos de este proyecto, que son valores al final que están impactando en lo social y en lo medioambiental. O sea, porque al final, o sea, la reflexión que yo hago por lo que me cuentas es que de alguna manera estás generando un valor social por esa reflexión, por ese acercamiento también familiar al propio yo, al propio bienestar del individuo y por otra parte, en esa conexión y respeto por la naturaleza, estás haciendo también un aporte de sensibilización, ¿no? O sea, ¿no? De pronto veo ese proyecto también como nuevo con esas fortalezas, no sé si lo ves tú también así. Exacto, porque cuando vas a las aldeas de Galicia, donde hay personas que cultivan la tierra, que tienen, bueno, pues sus animales, que viven mucho más en todo el día en contacto con la naturaleza, te das cuenta de que esas personas hay una sensibilidad que no han perdido, que es el ayudar al bosque. Es, vale, el bosque me va a dar, el animal me va a dar, pero yo lo voy a cuidar también. O sea, hay como un equilibrio entre el dar y el recibir con toda la vida. Pero, ¿qué pasa en las ciudades? Que voy, compro tal, pero estoy tan desconectado de todo lo demás. Y es muy, pues eso, muy móvil, muy tal, muy ficticio y cada vez más todo esto está llegando a unas confusiones muy fuertes. Entonces, la invitación con la escuela y con este proyecto es a ir a lo esencial, a que es un sí para ti, que es un no para ti, que te sienta bien, es ir a la autenticidad,
que eso nos lo refleja la naturaleza. Y a través de ella, a través de sus enseñanzas que están ahí para todos, pues volver a conectar con esa sabiduría y con uno mismo, efectivamente, y Que con al la final, bondad bueno, que hay. que hablas de las ciudades, pero bueno, al final es verdad que la gente acabamos viviendo en las ciudades y de alguna forma, bueno, pues tienes que intentar vivir de la forma más natural posible dentro de las ciudades, con lo cual, al final, bueno, pues es un trabajo que también acercarte a este tipo de ritual o de reflexión, pues bueno, pues te ayuda a mejorar tu propia calidad de vida en la ciudad. Te quería preguntar, ¿qué, o sea, qué tipo de rituales tienes tú? Ya me has dicho que, bueno, que son además del matrimonio, los distintos, no sé si también pues, tipo bautizo, el nacimiento y demás. No sé si hay alguno que esté más demandado que otro. Y luego, ¿cuál es el trabajo que tú haces con esa persona, con esa pareja o con esa familia para que realmente todo esto que tú nos estás contando sea luego algo que se llevan de una forma tangible, entre comillas? ¿Cómo realmente esto que tú me cuentas realmente luego ocurre? Vale, pues vamos a empezar, si te parece, por el primer ritual o la primera celebración que hacemos, que sería la bienvenida de un bebé. Ese primer momento en el que nace un nuevo miembro de la tribu. En la tradición cristiana, por ejemplo, el niño nace en pecado porque la sexualidad es pecado. Sin embargo, en la tradición celta, en la tradición de nuestra tierra, para nada. La sexualidad tenía que ver, todas las celebraciones de la rueda tenían que ver con honrar la sexualidad de la tierra y nuestra, ¿sí? De la vida. Con lo cual, cuando nace un bebé, dentro de la tradición celta, es el ser más conectado con la fuente. Es el ser más conectado con la fuente, es puro amor. Y gracias a que la vida nos regala este bebé, podemos entender la vida, podemos volver a conectar con la pureza de la vida, con la pureza de la fuente, con lo que somos en esencia. Fíjate qué diferente desde una tradición religiosa a una tradición de la tierra. Entonces, a partir de aquí todo es diferente. Todo el mundo participa en la celebración y esa celebración lo que aporta a la familia, en concreto a los padres y a la tribu, es poder acompañar al bebé, acompañar, que no decirle lo que tiene que hacer, sino acompañarle dentro de conocer el destino de ese bebé, porque una sacerdotisa se encarga de preparar un ritual acorde con el destino del bebé, canalizando la información de aquello a lo que ha venido el bebé, y le canta una canción o le cuenta un cuento que le permita a los padres cantárselo y contárselo a lo largo de su crecimiento. Y de esta manera el niño no se desconecte de su esencia y de lo que ha venido, ¿no? O sea, ¿qué cambio es una tradición de la otra? Y de esta manera todo el objetivo de esta celebración es eso, que los padres tengan esa información, esos recursos, esa manera de acompañar al bebé para que no se olvide de quién es. Y lo que el bebé, y se le da la bienvenida y se le reconoce con toda esa gratitud de venir de la esencia, ¿sí? De la fusión. Es puro amor incondicional ese bebé. Entonces nos ayuda a recordarlo. Y todo lo que hacemos es eso, es honrar el ser que ha venido y acompañarle para que no olvide. ¿Sí? Y madrinas y padrinos hacen también un papel y unas ofrendas hermosas que pueden permitirles a ellos hacer ese papel y acompañar a ese bebé. Y bueno, tenemos esta celebración y luego la siguiente sería la menarquía para las niñas, para los niños la entrada al reino de los hombres, que permite que hagan algo para la tribu y que sintonicen con ese cambio. Ya no soy niña, ya no soy niño y ahora tengo unas responsabilidades con los demás. Ahora entro a formar parte del mundo de los adultos y por lo tanto ya no estoy en modo recibir, 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 sino que ahora ya empiezo a dar también, empiezo a devolver a la tribu todo lo que me ha dado, ¿vale? Y luego pues vendría maternidad, paternidad, así, todos los ritos que son momentos de cambio físicos también en el cuerpo del hombre y de la mujer. O sea, momentos que sí.
Sí, no, me te iba a preguntar que en el caso, por ejemplo, de la unión de las parejas, lo que haces tú también es un poco un trabajo con ellas, ¿no? Con las dos personas que se van a unir para que realmente tenga sentido esa unión, o sea, las conocerás un poco, o sea, cómo es ese acercamiento con... Sí, sí, tenemos una reunión, por ejemplo, en las bodas celtas me cuentan su historia de amor y en base a todo lo que me cuentan me inspiro, creo un cuento, el cuento de su historia de amor y a partir de ahí ya empezamos con los rituales celtas tradicionales y también con los ritos de fertilidad, que son una parte que recoge la tradición celta de muy divertida, donde todo el mundo participa, donde bailamos y hacemos bailes celtas y donde ahí se celebra. O sea, no solamente es una parte así como de estar sentados, sino que también una parte de celebración que hoy en día no encuentras en otras tradiciones, ¿no? Entonces, la preparación, tenemos varias reuniones, efectivamente, para que pueda ir compartiendo y acompañando, por ejemplo, en este caso de las bodas celtas, a la pareja, para que entiendan lo que estamos haciendo, el para qué, y además les dé mucha fuerza a ellos como pareja. Es decir, todo se hace para que tomen la fuerza del pasado, tomen la fuerza del presente, se alineen con su destino y caminen con mucha fuerza abriéndose a lo nuevo. Y también se resuelven muchas cosas en las celebraciones, se resuelven. ¿Por qué? Porque a veces viene la novia que no se habla con el padre o el novio que tiene una dificultad con la familia y quieren invitarles, pero me lo muestran y me dicen, tengo una dificultad con esto. Entonces hacemos una labor también de reconciliación con lo que se necesite. Por eso esas reuniones son tan importantes. O sea, una Qué sacerdotisa bonito. no solo canaliza una celebración, sino que también ayuda a entrar en un estado de paz a las parejas y a las familias con respecto al pasado, a lo que ha pasado en el pasado. Qué bonito, Lara. Me imagino que bueno, las que tienen más éxito son quizá las uniones entre personas, porque sí que es verdad que estaba pensando por el tipo de sociedad y el tipo de ritmo en el que vivimos, que quizá el paso a lo mejor de los niños o las niñas a adultos sean a lo mejor las menos demandadas por ese momento también un poco difícil, ¿no? Que tiene que estar como muy concienciada también la familia con este tipo de celebración, ¿no? Que me parecen como las más difíciles de que ocurran, ¿no? Serán más demandadas a lo mejor la unión de personas, el nacimiento del bebé. Sí, efectivamente. Sí, 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 las celebraciones estrella, las más demandadas son las bodas celtas, luego las bienvenidas, efectivamente, y cada vez más hay más conciencia de acompañar a los niños a esa edad, a ese reino de las mujeres, reino de los hombres, pero todavía es limitado, sí, no claro. la mayoría. Y es verdad que luego yo estaba haciendo una reflexión cuando estabas comentando lo de las otras religiones, que a ver, porque yo respeto profundamente las creencias religiosas de cada persona y entonces no creo a lo mejor que es tanto que en ese nacimiento, en ese matrimonio no quieran tener o no se tenga importancia en cuenta, pero creo que está todo tan prototipado que al final son como palabras que no hay ese conocimiento, es verdad que tú a lo mejor vas a una iglesia y salvo las personas bodas que son por la iglesia, salvo que la persona que oficia, el cura, conozca a la pareja, pues normalmente no hay esa conexión donde tú sientes que esa persona está formando parte realmente de tu vida, de tu círculo y de lo que quieres expresar, ¿no? Entonces, es ahí a lo mejor donde se pierde la esencia, ¿no? del ritual en este caso, que no pasará siempre, que habrá veces que sí que sea, que sé que se dé, pero creo que por desgracia, por todo lo que vivimos, por el ritmo, tiende a perderse y por supuesto bueno, en un tema civil depende de quién oficie, ¿no? También de si hay esa cercanía, pero claro, en lo que es una forma clásica, pues obviamente todo esto tan bonito, tan entrañable, tan cercano, tan consciente que tú estás contando, entiendo que no va a existir. Paralelamente a las celebraciones, has creado, imagino que hace relativamente poco, cuéntanos, has creado una escuela de sabiduría celta. Cuéntanos en qué momento nace este proyecto. Imagino que es cuando tú ves el auge a lo mejor de las celebraciones o que hay gente que pide también como formarse. Cuéntanos qué Sí, es.
Efectivamente, bueno, fue como muy a la par, ¿no? De ese crecimiento de demanda, especialmente con las bodas celtas, y ver que estaba yo sola haciéndolo. Entonces digo, ostras, hay una necesidad social muy grande de tener otra opción de celebrar, y sentí que la vida me pedía, empieza ya a transmitir toda esta información, a formar a otras mujeres, especialmente mujeres, pero bueno, la escuela es mixta, pueden entrar mujeres y hombres a formarse, y recuperar este lugar que por más de 2000 años no hemos podido desarrollar las mujeres. Y te quiero compartir una anécdota que para mí fue un poco salir del armario, si me lo permites, porque Sí, sí. hace un tiempo, pues bueno, acudí a una fiesta y además fue a la par de crear la escuela. Entonces, bueno, en esa fiesta había, era una fiesta del trabajo de mi pareja. Y entonces, bueno, pues había una misa y después ya había una comida. Y había muchísima gente, como 500 personas, un montón. Bueno, pues se viene a hablar conmigo el cura de entre todas las personas y bueno, pues me empieza a preguntar cosas, empezamos a compartir y en un momento dado me dice, ¿tú a qué te dedicas? Y entonces pues yo le conté, pues yo soy sacerdotisa, hago lo mismo que tú, celebro la vida, celebro bodas celtas, tal, y le empiezo a Qué contar. casualidad. Exacto, y entonces el hombre se quedó blanco, se me quedó mirando, yo sentía como el cortocircuito en su mente se estaba produciendo y, digo, y me producía también un poco de risa, ¿no? Y entonces el hombre se quedó así, pero paralizado durante un minuto. Después yo ya dije, bueno, que le ha dado algo. Y entonces ya por fin me dijo, qué exótica eres. Esas fueron sus palabras, se giró Bueno, totalmente, 90 grados y ahí se fue. para hablar con otra persona y ya está. Entonces, para mí fue ya decir, este es mi lugar, y también con todo lo que ha implicado a nivel histórico entre el mundo celta y los romanos, ¿no? Entonces, para mí fue como una reconciliación también, incluso el decir, bueno, yo absolutamente te acepto toda esta tradición, porque además yo me he educado con esta tradición en mi colegio, pero me resuena, y he venido a abrir este camino. Entonces, a partir de ese momento, sentí con mucha fuerza que la vida me pedía compartirlo. Y bueno, pues la escuela nace a partir de prácticamente de ese momento, y desde hace más de 4 años ya estoy formando mujeres y hombres para que, bueno, pues puedan también, igual que yo, hacer estas celebraciones de estos ritos de paso, estas celebraciones de la rueda, y acompañemos a las personas a celebrar de una manera auténtica, personalizada, de una manera que les impulse hacia la vida. Sí. Hay otras escuelas en Europa, pues en España entiendo que no hay más. Hay otras escuelas en Europa y luego porque me llama la atención, ¿no? Por la gente que nos está escuchando, ¿qué tiempo dura esta formación? Bueno, Sí, sí. cuéntanos. Eh, Porque claro, entiendo que no hay acreditaciones, que esto es algo que ahora mismo no está homologado y que no hay a lo mejor una acreditación, salvo la propia que tú emitas como fundadora de la escuela, y al final es un ritual al que la gente llega, los que quieren recibirlo, por confianza, ¿no? Por una cuestión de confianza y de ilusión y de reflexión. exacto, y de resonancia. Entonces, las personas que se forman han formado parte de esa tradición en vidas pasadas. De hecho, es muy habitual que venga una persona y le diga, es que he soñado contigo, o he soñado que era una sacerdotisa, o he soñado esto o aquello, o me ha venido muy claro, ¿no? O en una visualización o lo que sea. Entonces, la gente viene ya con un llamado, ¿sí? Y cuando me escuchan, pues es como un sí. Lo que ocurre es que en las escuelas iniciáticas de la tradición del mundo celta, que por ejemplo en las Islas Cíes había una escuela mixta, Uh -huh. se formaban por más de 20 años.
Entonces, claro, la tradición, pues no tenían móviles y ordenadores, estaban mucho más centrados y las prácticas todo era de boca a oreja y todo se memorizaba. Por eso llevaba tanto tiempo también esa memorización y de una manera muy concreta. Entonces, se estudiaba el camino de la magia, se estudiaba el camino del amor, se estudiaba el camino de la celebración y estos 3 caminos es algo que yo desarrollo durante 4 años para que se formen con todo lo que yo he podido recordar hasta ahora, que evidentemente no es tal cual, porque se ha perdido mucho, porque era una tradición oral, pero dentro de lo que he podido canalizar, dentro de lo que he podido recordar, por mi bagaje del alma, por mi tradición familiar y por todo lo que he ido recibiendo a lo largo de esta vida, pues es lo que transmito, estos 3 caminos para que recordemos y para que lo pongamos al servicio de la vida. Y sería, o sea, esto, si yo me quisiera apuntar, yo soy muy pragmática, entonces te voy a preguntar desde lo pragmático. Si yo me quisiera apuntar a tu escuela celta, porque tú tienes la página web, que es celebracionesceltas.com y la escuela de sabiduría, no sé si tiene otra página web. Entonces, si yo me quiero apuntar, me pongo en contacto contigo. Me apunto, entiendo que la gente que se apunta continúa a los 4 años, son periodos escolares como de septiembre a junio, de octubre a junio, luego tú facilitas también, aparte de, no sé, material, tú has creado, o sea, pues eso, has creado a lo mejor algún tipo de material que entregas, o ¿cómo funciona? Sí. Como es una cosa tan nueva, cuéntame porque es súper novedoso. Claro, bueno, pues dentro de estos 3 caminos, bueno, Bueno, perdona, no, es nueva para mí, porque evidentemente tú llevas 4 años y hay gente que ya lo conoce, pero bueno, es nuevo para mí. Sí, pues en la misma página de celebraciones, a la derecha en el menú pone escuela. Ahí haces clic y te viene toda la información de la escuela. Entonces, el camino de la magia y el camino del amor lo pueden hacer las personas en el orden que quieran y lo pueden hacer de manera inmediata, es decir, pueden acceder ya hoy, ya no se hace de manera grupal, empezó de manera grupal, pero ahora mismo lo puede hacer quien quiera de manera individual y yo voy a estar acompañándoles en todo el proceso. Y luego, por otro lado, tenemos la formación profesional, que esa es presencial y que primero sí que hay que hacer el camino de la magia y el camino del amor porque hay una preparación individual del alumno para poder llegar a esas celebraciones donde yo ya no te voy a contar determinadas cosas que tú ya has integrado en esos caminos. Y tenemos viajes presenciales en Galicia, en el norte de España, en Irlanda, en Inglaterra, en Glastonbury, en el norte de Francia, para poder ya reunirnos los alumnos, hacer las prácticas de cada camino y ahí sí hacer una labor de arboleda, porque antiguamente toda esta tradición que viene realmente de las tribus de la época matrilineal, ¿vale? Que fue, digamos, en toda la historia de la humanidad, es como el 90% de nuestra historia. Esas tribus matrilineales donde no había una figura paterna. Pero bueno, si quieres eso lo dejamos para otro live. De esa época, ¿vale? Nacen las arboledas y las arboledas es este encuentro de la tribu con la naturaleza donde los árboles son la diosa y la diosa, que es el culto que recibe primero la fuente como diosa, reúne las dos polaridades, femenino y masculino. Entonces, en esas arboledas, en esos claros del bosque, en lugares donde telúricamente también estaban muy potentes, se reunían para canalizar, para recibir información para la tribu. Y eso es lo que volvemos a practicar o a recuperar en esta formación y en esta escuela. Esas arboledas de la diosa, esas arboledas de la vida, que después en los viajes de manera presencial podemos hacer estas prácticas grupales y tomar toda la fuerza del grupo. Entonces, hay una parte... Sí.
Online, sí, sí, no, no, que exacto, que hay una parte online, es decir, yo me quiero apuntar, podría hacer una parte online en la que tú estás, digamos, tutorizando ese camino de esa persona, esto pues te conllevará pues un año escolar, bueno, te hablo de años escolares, pues de una, como has dicho que son 4 años de formación, vas pasando y luego llegas al momento de las prácticas que ya, bueno, pues se convocarán y son grupales, como dices, ¿no? Que son a través de viajes o en determinados espacios Eso es. de los que tú dispongas. Bueno, es que me parece interesantísimo y claro, desde lo pragmático también, porque la gente que nos esté escuchando, que no conozca que esto exista y que a lo mejor le apetezca, por un lado, seguramente que habrá gente que diga, pues me voy a unir, me quiero unir a una persona porque es verdad que hoy en día no estás motivado ni a lo mejor ni para casarte por la iglesia ni para casarte por lo civil porque no le ves sentido. ¿Vale? A esa celebración, o sea, lo que le ves sentido, pues a lo mejor pues, necesitas el papel o lo que sea. Pero la celebración en sí es verdad que muchas veces carece de sentido para las personas que queremos que realmente lo tenga. Entonces, por un lado, pueden encontrarte a ti, pueden acceder a ti a través de la página web para que tú ya les expliques y les des más datos. Y luego, la gente que sí quisiera formar para ser sacerdotisa, desde lo pragmático, tú me has dicho, Lara, en conversaciones que hemos tenido previas, que esto económicamente es sostenible, es decir, es para ti, es tu proyecto de vida, es tu empresa, tú vives de esto y cada vez tienes más demanda de perdón, tanto de formación como de rituales en este sentido, porque me parece interesante que la gente conozca esta parte, ¿no? de sostenibilidad económica. Sí, por supuesto, te puedes dedicar, además la temporada normalmente empieza en mayo, termina en septiembre, con lo cual podrías estar haciendo 2 proyectos perfectamente o podrías dedicarte a tiempo completo como sacerdotisa y realmente se bajan las horas laborales. O sea, no estás dedicado como todo el día, sino que puedes tener un horario bastante flexible, acorde a ser madre, acorde a algo mucho más natural, ¿sí? A poder dedicar tiempo de calidad con tu familia y tener poquito a poquito, como normalmente reservan una celebración de un año para otro, pues tener tiempo de ir a tu ritmo, preparándola y la verdad es que es una profesión muy demandada en el momento presente, algo que no conoce la gente y muy bien valorada económicamente hablando, ¿vale? O sea, está muy bien. Y luego además el feedback que tú recibes de las personas es igual, es muy bueno. O sea, la gente sale encantada y al final es lo que tú dices también es el boca a oreja, cómo vas llegando a las personas. Y hay una parte que me gusta mucho también de tu proyecto y de ti, que eres una persona, aparte de muy espiritual, muy ligada a toda esa tradición ancestral, eres una persona muy creativa y te gusta mucho la cultura y la música y las artes. Entonces tú tocas el arpa e integras siempre, digamos, esta parte un poquito más artística, ¿no? Háblame un poquito de esa parte, porque claro, tú llevas tu ritual, hay una parte estética, escenográfica del propio ritual, esta parte musical. Sí, es puro arte. Al final, cuando te conectas con el corazón, es que es pura poesía lo que te invita a decir. Y bueno, pues es eso, es fluir con la vida de manera creativa. Y estos rituales, al conectar con la esencia de la pareja, de la familia, del bebé, pues te permite una creatividad espectacular y es lo que también más me gusta, ese cambio, ¿no? Ese que no es siempre igual, no es un libro que tienes y al hacer todas las celebraciones iguales, sino al revés, es pura creatividad y se puede introducir la música y se puede introducir el canto y se puede introducir la creatividad con las manos. La decoración, las flores, o sea, todo, que al final le da también esa belleza que forma parte de esa estética que es también interior, que está todo unido, que me parece súper bonito. Y Lara, tú como emprendedora, ¿crees que has encontrado, o sea, te ha sido fácil emprender en este camino? ¿Crees que es como un emprendimiento como de otro tipo de empresa? Bueno, si nos quieres hablar un poquito como emprendedora desde ahí. Sí, y además me gustaría mucho que las personas que estén escuchando, que como que lo pasen por el corazón a ver si les resuena, porque para mí ha sido
un apostar, o sea, un apostar en el sentido de un decirle sí a la vida, porque a todos la vida nos está como invitando a algo. O sea, cada uno ha venido a hacer una aportación determinada, única, en base a su esencia. Y en ese sentido, cuando la vida me invita a través de una primera pareja que me pide, por favor, Lara, ¿nos podrías hacer una boda celta? Y yo le digo sí a la vida, a partir de decirle sí y de atreverme, pues todo ha ido fluyendo. Entonces, la vida va abriéndose y tú dices, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a llegar a la gente? Pues ya está. O sea, es que no tienes que hacer nada más que estar abierto y decirle sí a aquello que más feliz te hace, aquello que más te abre el corazón y ya está. Entonces, no se trata de como de la mente controlarlo todo. Porque si yo en ese momento hubiera hecho números y a ver qué tal, hubiera dicho que no, porque evidentemente yo no sabía nada de lo que sé hoy. Y todo esto se va descubriendo a medida que camino y que le digo sí a la vida. Y la vida me da sí, pues toma más motivos para decirme que sí, para estar agradecida y para vivir en la alegría y vivir tu propósito. Entonces es Y luego atrever. de ahí te pasas ya, claro que tú lo cuentas así muy bonito, yo como vengo con la praxis, luego de ahí te pasas, claro, dices, bueno, lo materializo, hago mi página web, empiezo, porque claro, luego la gente cuando se casa, no sé si tú eres la persona que también se encarga de la inscripción en el registro civil, o esto ya lo hacen las personas, luego tú te has ido acogiendo una serie de colaboradores porque tu equipo ha ido creciendo, entonces has ido generando una pequeña estructura de empresa con toda la parte que ello conlleva a nivel burocrático, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, una vez que vas diciendo sí, pues ahí te va viniendo la información de, vale, pues para poder llegar a los demás, la tarjeta de visita hoy en día es la web. Ok, pues creamos una web y así abrimos puertas, pero ya está, yo no hago ni publicidad ni nada y la gente viene y viene y viene y no deja de venir. Por eso, primero es un sí personal a tu propósito, a lo que tú has venido a compartir, que no tiene por qué ser crear una empresa, un proyecto, puede ser colaborar con alguien, pero si tú sientes el crear algo, como tú, por ejemplo, Espacio C, que tú has creado ese espacio y aportas a todas las personas que colaboran y a todos los que lo ven, o sea, es como ese, lo sientes Sí, sí, me refiero, cuando te hablo de empresa no te hablo de que tengas que hacer una sociedad limitada, no, me refiero, por utilizar una palabra, esa estructura, ¿no? Que al final lo que estás generando también, que al final es importante porque vivimos en sociedad y estás generando, aparte de ese impacto positivo, como hemos comentado, tanto a nivel, digamos, espiritual, social y medioambiental, estás generando también economía porque estás dando también trabajo a tus colaboradores, igual que hago yo con mis colaboradores, y estás, pues estás viviendo en comunidad y participando de la sociedad. Entonces, desde ahí es de donde tu proyecto, por lo que tú me has contado, efectivamente, cada vez está más demandado y me parece bellísimo y me parece muy interesante. Ya has hablado de algo fundamental que es el propósito, que es tener claro tu propósito, ¿no? Que es normalmente cuando tienes claro tu propósito, suele estar por encima de ti. El propósito es algo que va más allá, trasciende a ti misma, ¿no? Que es un poco también como lo vivo yo. Y al final es efectivamente creerlo y confiar, ¿no? Eso es, ir desarrollando esa confianza de que la vida te va a ir trayendo momento a momento lo que necesitas. Y de repente viene alguien y te dice, oye, Lara, necesitas crear una web, necesitas esto, el SEO, el no sé qué tal. Entonces la información va a ir viniendo en boca de pues todos los hijos e hijas de la vida. Y entonces, pues vale, ok, me resuena, venga. Y bueno, pues así ha sido. Es que la vida es mágica. Para mí la magia es esto, las sincronías, ¿sí? Las causalidades que se van sucediendo cuando le dices sí, cuando te atreves a vivir la vida y tu propósito, y entonces se va abriendo el camino. Y bueno, yo siento que esta escuela tiene la finalidad de reconciliar el pasado y de que las mujeres ocupen un lugar que en el mundo, que desde hace, ya te digo, más de 2000 años no hemos podido realizar, y que nos dirijamos más hacia celebrar la vida, hacia disfrutar de la vida
y estar en coherencia con nuestros ritmos naturales, ¿sí? Con la tierra y con la vida, al fin. ¿Sí? Pues nada, yo lo tengo claro. Si tuviese que hacer una celebración, sobre todo de unión con una persona, te contrataría porque sé que sería una celebración de corazón, cuidando lo que sabes que es importante para mí y para la otra persona y vamos, yo lo tengo clarísimo. Para cerrar, Lara, me gustaría preguntarte si, bueno, si ya, como ya estás conectada con otras personas a las que tú le estás dando formación, otras personas que ya a lo mejor estén haciendo esto también o de otra manera o a nivel internacional, ¿estáis conectadas las personas que, digamos, ya están un poco a tu nivel de celebración, de trabajo y demás? ¿Estáis conectadas de alguna manera comunicándose experiencias, haciendo un poco camino juntas o colaboración o un poco buenas prácticas? Es decir, compartís estas experiencias de alguna manera? ¿Os conocéis en otros países o no sé? Sí, 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 de momento hay alumnas en México, en Argentina, en Uruguay. Bueno, es de habla hispana la escuela, entonces, bueno, pues se va ampliando los alumnos y alumnas. Y por aquí sí, los templos activos, como los llamamos, templos activos en el sentido de celebrar las celebraciones de la rueda, que es lo que también conecta la escuela, es decir, con templos en el que, bueno, pues si un alumno está haciendo una celebración como es ahora, el equinoccio de primavera, y quiere abrir las puertas a que vengan otras alumnas a su espacio para celebrar con ellos o para apoyarles, pues ahí está esa red. Y luego también, pues el que tú puedas ir por ejemplo, llega el verano, quieres celebrar en Ibiza con tu compañera que vive ahí, pues bueno, poder intercambiar esas celebraciones y acudir a otros templos activos y recibir, ¿no? Entonces, de momento esta red se está cada vez más activando para que esto a nivel planeta, bueno, pues se vaya transmitiendo, ¿sí? Entonces, las alumnas y alumnos tienen esa facilidad de participar con otros y las personas pueden acudir a esos templos activos a celebrar. Y Qué bueno, pues bien. ahí vamos, sí, sí. Qué bien, Lara. Pues nada, yo creo que con todo esto que nos has contado nos has abierto bastante la mirada, el camino, el espectro, el corazón hacia otro tipo de celebraciones, de formas de estar en la vida cuando quieres celebrar algo, que me parece súper bonito. Quiero aprovechar, ya sabes que el agradecimiento es súper importante y no estaríamos aquí celebrando este ciclo de diálogos sonoros y espacio creadoras si no tuviéramos el respaldo y el apoyo de algunas instituciones que quiero nombrar, porque bueno, tanto el Ayuntamiento de Villa del Prado, que es un municipio del oeste de Madrid con unas huertas, unos viñedos y una naturaleza y unas personas maravillosas que están muy implicadas en las políticas sociales, están apoyando el ciclo, y una serie de empresas como es una empresa Mimilk de productos lácteos con proyección internacional, Paisaje Sostenido, que es una empresa que hace jardines verticales sostenibles de verdad, maravillosa, súper concienciada, Mecánica Científica, que es una empresa de ingeniería civil, y Traducciones Montero, que es una empresa de Brunete, aquí donde vivimos, nosotros vivimos cerquita de donde vivimos, que es una empresa maravillosa, con proyección internacional, totalmente alineada con los valores de los que estás hablando y los valores que también se promueven en Espacio C. Y luego este año hemos contado con el apoyo y la colaboración de la Fundación Caja Círculo de Burgos en su círculo creativo. Estoy súper agradecida al apoyo de todas ellas, porque gracias a ellas es que hoy podemos tener estos momentos de encuentro y de transmisión, ¿no? de un montón de cosas. Así que nada, Lara, agradecerte que nos hayas prestado este ratito de ti, de tu sabiduría y de tu celebración celta de la vida y del amor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Gracias por hacerlo posible y un saludo a todos los que nos estáis viendo. Gracias por estar ahí. Gracias. Chao.